El Midrash Rabbah, al principio de la Torah en Bereshit Rabbah, sobre los primeros pesukim de la Torah que dice Ve'aretz hayetá tohu vabou ve'choshech al penei tehom ve'ruach Elokim merajefet al penei hamayim. Es un pasuk al principio de Perashat Bereshit que dice que el mundo estaba tohu vabou, sin forma, estaba todo desolado, y estaba choshech al penei tehom, y estaba la oscuridad que dominaba en el universo. Veruach Elokim merajefet al penei hamayim, y el Ruach de Hashem estaba como flotando sobre el agua. Está hablando este pasuk sobre Maaseh Bereshit, pero el Midrash lo interpreta sobre una nebuá, sobre los galuyot que iba a tener Am Israel durante la historia. Que los galuyot ya estaban todos previstos que iban a suceder. Am Israel iba a estar en el galut, y así dice el lashon del Midrash: Tohu ze galut Babel. La palabra tohu quiere decir que va a haber una época que Am Israel lleve tohu. Se refiere al galut de Babel, cuando Am Israel sale desterrado después del Jorban Bait Rishon y se van todos los Yehudim a Babel. Vavou zu galut Madai. El galut de Madai, que es al final del galut Babel, antes de que Am Israel regrese a Eretz Israel a construir el segundo Bet HaMikdash. Ve'choshech zu galut Yavan. Choshech es el galut que Am Israel tuvo cuando los griegos dominaron a Am Israel. Este galut tiene una diferencia a los demás galuyot. El galut de Babel y el galut de Madai, así como fue el galut de Mitzrayim, fue un destierro. Am Israel fueron expulsados de Eretz Israel. Se destruye el primer Bet HaMikdash y Am Israel se van a vivir afuera de Eretz Israel, Chutz Haaretz, en Babel, en Madai. El galut Yaván es en Eretz Israel. Pero ya que Am Israel estaban dominados por los Yevanim, se llama galut, porque Am Israel no tenían el dominio del gobierno y Am Israel no tenía el control del Bet HaMikdash. Gam ze nikra galut, es un galut también ese. Y como el pasuk se refiere a este galut, choshech, continúa y dice el Midrash, al penei tehom. ¿Y cuál es el tehom? Que es el abismo, zo galut she'anu nimtzaim ba, el galut en el que estamos, que se llama galut Edom. Y después termina el pasuk, veruach Elokim merajefet al penei hamayim, zu geulá krova, es la geulá que va a llegar cerca del tiempo de nosotros. Como durante el proceso de la historia, primero el que dominó al mundo fue Grecia, y después el que dominó al mundo fue Roma. Grecia y después Roma. Grecia tenía mucha cultura, tenían muchos conocimientos, tenían forma de pensar, tenían muchas yediot en las ciencias, en las matemáticas, en la astronomía, en muchas cosas. Los romanos eran gente sin cultura. Y cuando vino Roma y fue más poderoso que Grecia, ¿sí?, y los dominaron, los tomaron como súbditos. Y sobre eso dice la historia que Roma conquistó a Grecia en las armas, pero Grecia conquistó a Roma en la cultura. Porque aunque los romanos dominaron a los griegos y los tomaron como súbditos y les cobraban impuestos y los mataron y los oprimían, pero como no tenían cultura los romanos, Bemilim Aharot, eran amearatzim en todos los sentidos, no tenían conocimientos de la ciencia, no sabían nada de la cultura, no sabían nada del deporte. Los griegos les enseñaron a ellos y tuvieron una influencia fuertísima sobre Roma. Y los romanos tomaron muchas cosas que aprendieron de los griegos. Por eso dicen que Grecia conquistó a Roma en la cultura. Quiere decir que el mundo vio en los griegos como la luz del mundo. ¿Por qué la luz del mundo? El mundo vivía en oscuridad, no tenían conocimientos, no sabían nada. Eran
Amearatzim, en todo lo que se refiere al tema de las ciencias, del deporte, de muchas cosas importantes. ¿Y quién le enseñó al mundo? Grecia. Y por lo tanto, los Umot Haolam, cuando se refieren a Grecia, le llaman la luz, iluminó al mundo. La nebuá que se escribió en Perashat Bereshit sobre el Galut de Am Israel, que iba a tener en Yaván, cuando los Yudim fueron dominados por los griegos en Eretz Israel, se llama Hoshech, contrario a lo que cualquiera podría haber pensado. Eso no es Hoshech, al revés, trajeron la cultura al mundo, enseñaron muchas cosas, aprendimos muchas cosas de ellos. Hazal le llamaron Hoshech a la época cuando los Yevanim dominaron a Israel. ¿Y qué quiere decir Hoshech? El Mesilat Yesharim explica que cuando hay Hoshech, la persona comete dos tipos de errores. Un error que a veces lo que está la persona no lo ve. Y hay cosas que existen. Y el Hoshech te hace que no veas lo que realmente existe. Y hay un error peor, dice el Mesilat Yesharim. Existe algo, pero tú lo ves diferente. Y piensas que la columna es una persona y piensas que el animal es un hombre o que el hombre es un animal. El Hoshech te hace confundir. Hazal vieron que toda la conquista de los griegos en Am Israel fue un matzab shel Hoshech. En las dos bejinot que katab el Mesilat Yesharim, o que nos hizo que muchas cosas que existen no las viéramos. Por medio de la conquista de los griegos, muchas cosas se distorsionaron dentro de Am Israel, y peor, dejamos de ver las cosas correctamente, y por lo tanto pensamos que es una cosa y piensas que es otra, y no es lo que realmente es. Y eso es el Hoshech que hay en el mundo. El Hoshech que hay en el mundo, muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo es una mitzvah y es una verá. Y a veces pensamos que el camino correcto es hacer A y el correcto es el B. Y es porque Nimtzaim Bahoshech. Cuando la persona se encuentra Baor, ve lo que realmente existe y lo que no existe no lo ve. Y claramente no se confunde qué es lo que la persona está viendo. Vemos que Hazal, ellos igdiru perfectamente que el Galut de Yaván es un Galut que se llama Hoshech. Ad kedei kach, que hay un ta'anit, un ayuno que no es obligatorio hacerlo, que está escrito en el Shulchan Aruch, que es el día 8 de Tevet, 2 días antes de Asara Betevet, 8 Betevet. Y dice en el Shulchan Aruch, ¿por qué hay gente que hace ese día de ayuno? ¿Qué es lo que sucedió el 8 de Tevet? Fue en la época de Talmai Amelech. Talmai Amelech era un rey de los griegos, y él obligó a varios Jajamim de Am Israel a que traduzcan la Torah al griego. Y en el día que se tradujo la Torah al griego, que fue el 8 Tevet, Yardá Hoshech Laolam Gimal Yamim, vino oscuridad al mundo 3 días. Y por eso tiknú los Jajamim ese ta'anit. Vemos que cuando se tradujo la Torah al griego, ¿cuál fue el simán que mandaron del Shamayim? Hoshech. Yardá Hoshech Laolam Gimal Yamim. ¿Qué tiene de malo que se haya traducido la Torah al griego? Dentro de la Sijá lo vamos a explicar. Pero la nekudá que quiero explicar ahorita es de que no fue algo correcto lo que sucedió. Y por eso tignú el ta'anit. Y cuando del Shammai mandaron la señal que eso no era correcto, no mandaron un mabul, ni mandaron un incendio, ni mandaron un terremoto, ni un tsunami. Mandaron Hoshech Laolam Gimal Yamim. Palearot leja, que eso que se tradujo la Torah al Yevanit, eso es Hoshech Laolam. Y por eso Yardá Hoshech Laolam Gimal Yamim. Bekitzur, para poder entender lo que vamos a explicar, tenemos que saber que Hazal entendieron que en la época de la conquista de los Yevanim a Am Israel, lo que sucedió es que fue Hoshech. Y por eso el pasuk de Hoshech al Peneteom representa el Galut Yaván, no representa el Galut Edom. Edom es Tehom,
que no tiene sof. Pero el galut de los Yevanim es un inyan de ¿qué? De Hoshech. ¿Cuál fue el error que cometieron los Yevanim para que se les llamara a ellos Hoshech? Si la Torah kotebet sobre ellos, ¿qué es Hoshech? Es que ellos no hicieron lo correcto. Porque si es como los Umot Haolam miran a la cultura griega como la madre de todas las culturas, se le tendría que haber llamado Or, no Hoshech. Lama Hazal Paslu esa shita. Porque esa ideología, esa shkafa, esa forma de pensar los Jajamim Paslu y le llamaron Hoshech. Hoshech quiere decir que es incorrecto. Yardá Hoshech la Olam Gimal Yamim. Es una shita que es pesulá. Yo creo que la explicación es muy simple. El hombre es una combinación de dos cosas. Es la parte del guf, el cuerpo de la persona, y la parte del ruach y la neshama de la persona. Hay dos cosas. Hay el guf y la neshama. En el pirush de la verajá, Rofejol Basar Umaflila Azot, dice el pirush en el Shohan Aruch, ¿cuál es el pele que hizo Akadosh Baruj Hu? Umaflila Azot que hizo, que Akadosh Baruj Hu en el humano, Irkiv, hizo una mezcla de dos cosas que aparentemente son antagónicas, son contrarias. El guf y la neshama. Y en el cuerpo del Ben Adam existen las dos cosas. Hay el guf y la neshama. Aparentemente cada quien jala para otra ideología. Y Akadosh Baruj Hu creó algo que se llama el Ben Adam, en el cual está murkab el guf y la neshama de la persona, y sobre eso decimos en la verajá, umafli la azot. Dice el Midrash Rabbah al principio de Perashat Tazria. Dice el pasuk en Teilim, Ahor Bakedem Tzartani. Le dice el David Amelech a Kadosh Baruj Hu, me creaste a mí, Ahor Bakedem. Ahor, el último, Bakedem, y soy el primero. El pasuk se contradice. Si el hombre es Ahor, es el último. Si el hombre es qué, si el hombre es Kedem, es el qué, es el primero. Ahor Bakedem Tzartani, así es el pasuk. Explica el Midrash. ¿A qué se refiere Ahor Bakedem Tzartani? Inzachá Adam, si el hombre tiene zehut, el hombre se comporta como tiene que ser, ombrimlo, ataca Adamta lejol Maseh Bereshit. Tú fuiste creado antes que toda la creación. Bimlav, y si el hombre no tiene zehut, ombrimlo, yatush kedamcha. El mosquito está antes que tú, shilshur kedamach. El gusanito está antes que la persona. Explique el Midrash qué significa. Akadosh Baruj Hu creó el Ruach de Adam Arishon, de Ruach Elohim Merahefet al Pnei Hamayim, el primer día de la Beriá de Maseh Bereshit. El primer día fue creado el Ruach del Ben Adam. ¿Y cuándo fue creado el cuerpo del hombre? Hasta Yom Shia, hasta el final. ¿Cuándo fueron creados los malachim? Dice Rashi en Perashat Bereshit, el segundo día de la Beriá. ¿Cuándo fueron creados las aves y los insectos? El quinto día de la Beriá. El hombre fue creado antes que todo o al final de todos. Depende cómo mires tú al hombre. Si tú miras el Ruach del Ben Adam, que fue creado de Yom Rishon, fue creado antes que todo, afilu lifnei Malachim. A Malachim fueron creados el segundo día. Y si tú miras el guf del Ben Adam, el cuerpo, fue lo último que fue creado. Afilu Yom Shishi Ahara Behemot Ve'Hayot fue creado el Ben Adam. Entonces el Ben Adam fue creado antes o después. Ahor Bakedem. Depende, es lo que dice el Midrash. Si el hombre tiene zehut, entonces le decimos, tú fuiste creado antes que toda la creación, afilu lifnei malachim, porque es el ruach, que tú vas detrás del ruach tuyo, de la parte espiritual de la persona, de la parte de la neshama de la persona. Y si el hombre lo zahá, el hombre nimshach se jala detrás de la parte material, si el Ben Adam se va detrás de las cosas que no son de Barim Shel Kedusha, es el último. El último que fue creado, ¿quién fue?
el hombre, que es el guf del Adán. Por lo tanto, le dijo David Amelech a Kadosh Baruj Hu, Ahor Bakedem Tzartani, me creaste el primero y el último, depende a qué yo le doy más validez. ¿Cuál fue el error de la cultura de los griegos? Los griegos hicieron una cultura del cuerpo y una cultura del alma. Se abocaron a las dos cosas. El cuerpo, los deportes, las olimpiadas nacieron con Grecia. Avodat Haguf, que la persona tiene que mejorar su cuerpo, hacer del cuerpo eloca, hacer un dios del cuerpo de la persona, los deportes, trabajar por el cuerpo. Pero también ellos se preocuparon por los pensamientos. Hubieron grandes filósofos como Platón y Sócrates, de que les enseñaron, Aristóteles, a todos los griegos les enseñaron las formas de pensar y escribieron libros de ética, libros de Musar, cómo la persona tiene que comportarse. Entonces, ¿dónde fue el error que cometieron los griegos? Ellos se ocuparon de las dos partes de la persona. Se ocuparon de la parte física, material, que es el cuerpo de la persona, que es Avodat Haguf, y también se ocuparon ellos de Avodat HaNefesh. Escribieron libros de Musar, hablan de Midot Tovot, la persona tiene que ser Anab, no tiene que ser Balkaz. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el Hoshech de la cultura de los griegos? Cometieron un error muy grave, que ellos dividieron las cosas. Cuando es el cuerpo, y cuando es el alma, es el alma. Cuando vas al templo, a la sinagoga, es Avodat HaNefesh. Y cuando estás trabajando sobre el cuerpo, es el cuerpo y te olvidas del otro. Dicen que una vez vieron los alumnos de Platón que estaba haciendo algo indebido y le dijeron, usted maestro, ¿cómo puede ser que usted actúe de esa forma? Le dijo, no me encuentro yo en el templo, estoy en la calle y en la cantina y allí es el guf, allí es el cuerpo. El cuerpo es el cuerpo y la neshama es la neshama. No existe un inyan que uno tiene que estar meshubad al otro. A veces yo hago para el cuerpo y a veces hago para la neshama. Shabbat para la neshama y el domingo para el cuerpo. Cada día tiene sus cosas. Ese fue el error y ese es el Hoshech que mandó de mensaje la cultura de Yaván. El Am Israel no son dos cosas. Las mismas cosas que la persona hace para Avodat Haguf, las hace para Avodat HaNefesh. En el Sefer HaKuzari dice, la misma o de la misma forma que tú te apegas a Kadosh Baruj Hu con un ta'anit, te apegas a Kadosh Baruj Hu con una seudat mitzvah. Pero seudat mitzvah, akol es gashmi. Pero tú puedes convertir el gashmiyut en algo que es ruhaniyut, en algo que es espiritual. Etzel umot haolam, si el matrimonio es lo más gashmi que existe, si Etzel Am Israel es lo más ruhani que existe, porque Am Israel nosotros entendemos que la Torah hace que la parte gashmi, la parte material, nosotros la convertimos en lo que se convierte en lo más ruhani. No son dos cosas separadas. Para que una persona sea maestro de matemáticas, no tiene que ser triángulo. No es necesario, no tiene que ser un triángulo. Pero para que una persona enseñe Torah, sí tiene que ser Torah la persona. Porque si la persona no representa lo que es, no puede influenciar a los demás. Para nosotros no existe solamente Avodat Haguf. ¿Cómo le llaman los Jajamim al cuerpo de la persona? Nartik shel Kedushah. Es un estuche de la Kedushah. Tiene que haber una Neshama, pero la Neshama sola no tiene ningún valor. La Neshama cuando está en el Guf y se hace parte y se convierte en un Maflil Azot y las dos se elevan juntos, metaknim a la Neshama y metaknim al Guf. Por eso no existe Avodat Haguf etzel Am Israel. Perdone lo que voy a decir. Por eso en un Yehudí, una mujer ya no puede existir anorexia o bulimia o shtuyot, esas cosas. Porque eso es Avodat Haguf completo. Eso es kfirá.
aquella persona que nada más obedece al guf de él, esa es la shitá de Yaván. La shitá de Yaván es el inyan de servir al cuerpo por el cuerpo como una matrá del cuerpo. El cuerpo no es más que un emtzaí para servir a la neshama. Ahor bakedem tzartani, dijo David Amelech, me creaste el primero y el último. Aquella persona que nada más le interesa el guf de él, y el guf es el guf, y la neshama son por aparte, y a la hora de la tefilá, y a la hora del tanit es tanit, pero a la hora del guf, el guf es el guf. Esa persona le da prioridad al guf, es el último. Le dice, no tuviste zehut, fuiste creado después del yitush, después del mosquito es tu lugar. Pero aquella persona que el guf de él lo utiliza solamente como nartik shel kedushá, que es un medio para que sirva a la neshama de la persona, porque sin brazo la neshama, la persona no puede hacer nada. Si es sin cabeza, la neshama no puede hacer nada, sin pies no puede hacer nada, se necesita el guf. Entonces le decimos a él, Bakedem Tzartani, fuiste creado antes que todo, porque a neshama del Ben Adam, de Adam Arishon, fue creada Beyom Arishon Shel Aberiá, y los malachim hasta el segundo día. Entonces tú eres antes que los malachim. El error de la shitá de Yaván es que existe un inyan de la cultura de las Olimpiadas, que es el cuerpo por el cuerpo más el cuerpo, y es lo que la persona tiene que hacer. Como dicen que decía Shakespeare, él decía, cuerpo sano, sí, en mente sana. Sí, o tal vez se dice al revés, mente sana en cuerpo sano. Esas son las dos shitot que existen. Si tú dices que el ikar es que es el guf, ¿sí? Le haces el ikar, si el guf va a estar bien, va a estar la neshama bien, es la shitá de Yaván. Pero nosotros decimos al revés, que el cuerpo va a estar bien cuando la neshama va a estar bien, va a ser mente sana en cuerpo sano. Cuando la persona tiene la mente sana, entonces el cuerpo va a estar sano. No es al revés, que el ikar es la bodata guf, el ikar es la bodá de la neshama de la persona. Eso fue el error de la shitá de Edom, y ese fue el error de la shitá de Yaván, que le dieron prioridad al cuerpo. Y cuando se convierte el cuerpo de la persona en un Eloah, la persona termina en la cultura de Yaván, y eso es Hoshech. Y es una cosa muy difícil de que la persona lo sepa diferenciar. Por eso es Hoshech, porque Hoshech confunde a las personas. Hoshech provoca que las personas no sepan lo que tienen que hacer. Por eso Haga Hanukkah, que es la victoria sobre los Yevanim, representa la luz. Por eso es uno de los tamim que los Jajamim tiknu de prender Nerot Hanukkah, porque cómo se expulsa la oscuridad. El Hafetz Haim acostumbraba a decir, Yevshar legaresh et hahoshech bamaklot, no se puede expulsar la oscuridad a palazos. Un cuarto que está lleno de oscuridad, le pegas palazos, la oscuridad no se va. Dice, ¿cómo se expulsa la oscuridad? Se prende un cerillo, una vela de ahoshech boreach me'elav, y la oscuridad se va solo. Me'at minaor dohe arbe min ahoshech. Eso es lo que significa los nerot de la fiesta de Hanukkah. Kiner mitzvah betoraor, el inyan de la emuná, de saber que las dos cosas vienen juntas. No hay cuerpo por aparte, no hay abodata guf por aparte y no hay abodata neves por aparte. No es un día para el guf y un día para la neshama de la persona. Las dos cosas vienen juntas. Las dos cosas son bebat ahad. La abodá de la neshama hace que el cuerpo esté sano. Si está la mente sana, entonces va a estar el cuerpo sano. No al revés, como decían los Umot Haolam. Si el cuerpo está sano, entonces la mente va a estar sana. No se empieza así. La shitá de los Umot Haolam de Yaván era empezar por el cuerpo. Vean yo, Joshvin, que si se hace abodata guf, va a estar la mente sana. Es al revés. Si la mente va a ser sana, la persona va a tener taharata machshavá, taharat de la shashkafot, mimel el cuerpo va a ser para el servicio de la neshama, y eso es el inyan de Ahor Bakedem Tzartani.
El error nada más es en el orden. Por eso Hazal le llamaron a la shita de los Umot Olam Hoshech, el pasuk Behoshech al Pene Tehom. Y eso fue el kilkul de que vinieron 3 días de oscuridad cuando la Torah se tradujo al griego en la época de Talmai Amelech. ¿Por qué oscuridad? Se mandó un mensaje, eso es oscuridad. ¿Qué tiene de malo? Al revés, que se traduzca la Torah a todos los idiomas para que todos la entiendan. Rashi en Perashat Kitabó dice sobre el pasuk Ba'eretev que la Torah se tradujo a los 70 idiomas de Sheyim Lashon para que todos la aprendan, para que todos la sepan, que sepan los valores universales. Desde la época de Moshe Rabbenu, dice el pasuk Ba'eretev, la Torah se tradujo de Sheyim Lashon. Entonces, ¿por qué en la época de Talmai Amelech Yardá Hoshech Laolam? Porque en esa época se tradujo la Torah con una finalidad, con la finalidad de propagar la shita de Yaván. Las dos cosas son importantes, la neshama y el guf, pero cada uno independiente. Si tú ves la Torah con esa ashkafá, es una Torah que no sirve. Tú vas a aplicar todos los pesukim de la Torah y vas a decir, esto es para el guf, esto es para neshama. No existe, las dos cosas son juntas. Voy a dar un pequeño mashal para que tal vez entiendan ustedes un poco más. Hay una halajá que a Israel traemos korbanot al Bet HaMikdash. Y los korbanot se lo comen los kohanim. Y dice la Gemara que los kohanim ochlim y los bealim mitkaprim. Los kohanim comen el korban y el dueño tiene capará de la verá que hizo. Quiere decir que juntamos junto lo ruhaní con lo gashmi. También los Umot Olam podían traer korbanot al Bet HaMikdash. Ish ki dor neder le rabot et ha'akum. Que gam ellos podían traer korbanot, pero ellos solamente podían traer korbanot que se quemaban completamente. Y explica Rashi en Masejet Menachot por qué. Ellos no entendían que puede ser que algo que se coma sea rohaní. ¿Qué puede ser algo espiritual? Algo que se queme en el mizbeach como el korban olá. Pero un korban que se come, eso no puede ser espiritual. Una seudá es kuló gashmi, no es rohaní. Por eso los Umot Olam no traían al Bet HaMikdash más que korban olá, no podían traer korbanot que se comían. Y así se Rashi, porque ellos dicen todo kuló la shamayim. Mientras que el Am Israel al revés, el korban que se come tiene una mitzvah muy grande, porque estás convirtiendo lo gashmi en rohaní. Esa es la jochma de Am Israel, que convertimos lo que es basura, lo hacemos oro. No es el oro por aparte y la basura por aparte, es convertir la basura que nosotros tenemos en oro, la parte gashmi, que es algo que aparentemente es algo despreciable, lo convertimos en rohaní. Y gam en una ciudad mitzvah, gam en Yom Purim, podemos convertir nosotros los masim gashmiim en kedushá. Por lo tanto, no existe abodat haguf por abodat haguf misma. Abodat haguf se hace para servir a la neshama. Como el Hafetz Haim en una ocasión dijo que por qué le dan tanto honor al cuerpo de una persona que falleció. ¿Por qué tanto honor? Pero la parte del cuerpo se va a destruir. Belafar Tashub. ¿Por qué se le da tanto valor al cuerpo? Ulay, afilo, yo pensaría que es Ksata Pikorosut. Darle un poco darle cabot al cuerpo, porque el cuerpo no es el que hizo las mitzvot, las dos en la alma de la persona, Adran Sos Maminim, que el nefesh, el yudí no se destruye. ¿Por qué se le da cabot al cuerpo? Dijo el Hafetz Haim, muy simple. Esta persona dio tzedakah, necesitó su mano para darla. Corrió al Bet HaMidrash, necesitó sus pies para correr. Estudió Torah, necesitó su boca para estudiar Torah. ¿Sí? Leía mucho Musar, usó sus ojos para estudiar Musar. No se pueden hacer las mitzvot sin el guf de la persona. Entonces el kabod que se le da al guf de la persona cuando niftar es porque este guf se convirtió en rohaní. Esa es la jochma. Esa mano en lugar de golpear dio tzedakah. Esos ojos en lugar de ver cosas asurim vio cosas mutarim. Esa boca en lugar de hablar a sonará habló dibre Torah. Es convertir la parte más gashmi del Ben Adam en rohaní.
Eso es Hanukkah y eso fue el error que cometieron los Yevanim, que ellos tenían las dos partes. Ellos en cosas ruhaní hablaron muchas cosas, libros de ética, de Musar, Gashmi, las grandes olimpiadas, eran dos cosas. En las olimpiadas, si uno le ganaba al otro, el que perdió lo podía matar al otro de coraje. Y eso estaba permitido porque no es en el templo. La parte Gashmi es por aparte, Ruhaní es por aparte. Eso es Hoshech. Y por eso Yarad Hoshech la Olam al mundo, Shlosha Yamim, cuando se tradujo la Torah al Yevaní. Porque la Kavaná de los Yevanim era de utilizar la Torah y aplicarla según su ideología de ellos. Eso es Hoshech. Por lo tanto, la forma que nosotros expulsamos al Hoshech es al Yedé, la luz de la Torah. La luz de la Torah es Ner Hanukkah, Kiner Mitzvah de Torah Or. Con que nosotros apliquemos el Abodat Aguf según la Neshama. El Ikar es la mente, no el cuerpo. Vas a tener cuerpo sano cuando tengas mente sana, no al revés. Vas a tener mente sana cuando tienes cuerpo sano. Esa es la shita de los Umot Haolam. Etzlenu empieza todo con la parte de la Ashkafá. Pregunta la Gemara en Masejet Yuma Daf Pevav. Ejidame Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? No sé qué es, pero yo sé que ahí dice la Gemara que es la verá más grave que existe. Hacer Hilul Hashem, profanar el nombre de Hashem. Trae la Gemara varios ejemplos. Uno de los ejemplos dice Rabbi Yohanan, como yo. Si yo camino 4 amot sin Torah y sin tefilín es Hilul Hashem. Y a pesar que lo hago porque estoy débil y no puedo estudiar, pero la gente va a aprender de mí que si el Jajam hace eso, ¿qué le queda a los demás? Entonces me tengo que cuidar de no influenciar negativamente al público. Hilul Hashem, dice Rashis, Sheyilmedu mimeni. Van a aprender de mí a hacer cosas incorrectas y afirmo que yo lo hice sin intención. Cuando una persona trae una ideología al mundo y la empieza a propagar, y es una ideología correcta, provoca Kiddush Hashem. Y si la persona propaga una ideología incorrecta, es Hilul Hashem. Y afirmo que lo haga por error, como ese ejemplo de Rabbi Yohanan, que él iba a caminar 4 pasos sin estudiar Torah. Y él estaba débil, pero iban a aprender de él. Si el Jajam no estudia Torah, nosotros con más razón. En la vida de nosotros, y especialmente en el siglo XXI, existen muchas sheifot. ¿Ustedes saben qué es los sheifot? La persona quiere ser algo en la vida, shoef. Un hombre quiere ser gaón y saber todo el shas. Una mujer quiere ser la matzenua. Un hombre quiere ser el más millonario del mundo. Una mujer quiere ser la más flaca del mundo. Otro quiere ser el más inteligente del mundo. Otro quiere ser el más guapo del mundo. Cada uno tiene una sheifá y sobre la sheifot de la persona trabaja toda la vida. Toda la vida de nosotros pensamos qué queremos ser y sobre eso vamos nosotros avanzando. ¿Qué quiero ser? Quiero ser A, quiero ser B, quiero ser C. Se llaman las sheifot. La sheifot que cada uno transmite es Kiddush Hashem o Hilul Hashem. Voy a dar un ejemplo, como yo le daría primero a los jóvenes, ¿qué es sheifot? Hay jóvenes, en una clase 50 jóvenes, y entre ellos se contagian. ¿Qué quieren ser? Uno quiere ser así, y uno empieza a influenciar. Yo la verdad quiero saber todo el shas de Mishnayot, es la sheifa mía. Y otro dice, yo quiero ser, ¿verdad, Hashem? Que pase un año completo, no hable una palabra de la Shonara, una sheifa. Y otro dijo, yo quiero ser el más fuerte, el que pegue más fuerte, así que tenga bien los músculos. Y otro dice, yo quiero ser el más millonario del mundo. Y otro, quiero ser el más grosero que exista para que sepan de mí. Esa es la sheifa de la persona. La sheifa de la persona influencia en el klal, porque cuando muchos quieren lo mismo, casi todos los tontos queremos imitarlos a lo que quieren. La sheifot que nosotros fijamos en los arbamot que nosotros vivimos pueden ser Kiddush Hashem o Hilul Hashem. Depende cuál es el deseo de nosotros. Si en una yeshiva, en una kitá,
empiezan 2 o 3 o 4 o 5, queremos saber todo el Shas de Mishnayot, y se empiezan a todos a contagiar y quieren ser así, y es lo que normalmente pasa. Fue una Sheifash el Kiddush Hashem, ¿se dan cuenta? Ahora todos se arrastraron como el juego, el que hace la mano hacia el atrás. Pero Baruch Hashem, ¿qué hacen esas cosas? Pero cuando empiezan la Sheifot con cosas incorrectas, la Sheifá de un grupo de muchachas, unas empiezan de ser las más zenot, otra vez a ver cómo somos las más flacas, cómo imitamos a los Umot Haolam, cómo cantamos las cosas que no se pueden, cómo nos vestimos a la moda, todas las cosas. Y esas cosas empiezan ¿a qué? A influenciar. A veces los mehanjim ya no tienen forma de cómo lejanej. Cuando la sheifá es tan grande en algún lugar sobre un tema, kimat, que ya no hay forma. A veces yo he hablado con rabbanim importantes de problemas en los lugares del mundo y contestan, ya levantamos los brazos, ya no hay. La sheifá, el mundo corre tanto sobre eso que ya ni siquiera se puede hablar contra eso. Si hablas contra eso van a decir que estás loco, porque ya todo el mundo corre sobre esa ideología. Y lo que a veces una persona empezó a hacerlo, 2, 3, 4, se empieza a contagiar y para todo el mundo esa es la sheifá. Ahora quiero, como quién quiero ser yo. Quiero ser como el Gadol grande, como Sarai Menu, quiero ser como esta persona que conozco. La sheifot que nosotros fijamos en la quitá de nosotros, esa sheifot hacen o Kiddush Hashem o Hilul Hashem. Abraham Avinu, al principio de Perashat Vayera, llegaron los 3 malachim que supuestamente él pensaba que eran 3 arabim. ¿Sí? Y él, afilo que estaba operado, Yom Shishile Milatot, adolorido, él se paró para hacer Hesed. Pregunta en el Sefer Darkei Musar, ¿por qué Abraham Avinu se paró para hacer la mitzvah de Gemilut Hasadim si él era patur? No la tenía que hacer. En la situación que él se encontraba tan adolorido, no tenía que hacer esa mitzvah. No era hayab de hacerla. Y si no es hayab, ¿qué sentido tiene hacerla? Nosotros hacemos las mitzvot porque cumplimos la voluntad de Hashem. Se dice Retzon Hashem Yitbaraj. Es como si me van a decir, ahora en la mañana toqué el shofar, tomé el lulav, comí en la sukkah, ¿sí? Y ayuné de Yom Kippur. Soy un tipesh. Porque hoy tocar el shofar y tomar el lulav y comer en la sukkah no hay ninguna mitzvah. No es el Retzon de Hashem Yitbaraj. Cuando Hashem me ordena hacer una mitzvah y yo la hago, cumplo el Retzon de Hashem Yitbaraj. La asot nahat ruach leyotzrenu. ¿Qué tam tuvo Abraham Avinu de hacer Hesed cuando era patur? Contesta en el Sefer Darkei Musar. Abraham Avinu hacía las mitzvot por 2 causas. Uno, el que dijimos, para hacer la voluntad de Hashem. En este caso no era necesario, él no era hayab. Pero lo quiso hacer por otro motivo las mitzvot. Para mandar un mensaje al mundo, cuánto valen las mitzvot. Y entre una persona haga un masé más raro, más muzar, de lo que hay, influencia a todos. Así es en el Sefer de Rashot Arran, de lo que voy a explicar dentro de un minuto. Dice el Sefer Darkei Musar, Abraham Avinu sabía que él era patur de cumplir la mitzvah de Gemilut Hasadim. Pero si él lo iba a hacer, todos los que le iban a mirar iban a recibir la sijá de Musar más grande. Un viejo de 99 años de edad, que es patur de hacer Gemilut Hasadim, con todos los dolores que tenía, y aún así lo hizo. Yo que soy un joven de 18 años, y Baruch Hashem puedo correr, y soy hayab en hacer la mitzvah, lo kol shekel, al revés de Hilul Hashem, Kiddush Hashem. A veces la persona tiene que hacer cosas, lifnim meshuratadim, para mandar un mensaje. Qué importante es. En la Sefer de Rashot del Ran, es un Rabbeinu Nisim, escribe por qué Akedat Yitzhak es tan importante. ¿Por qué Akedat Yitzhak es el semel del Mesirut Nefesh de Am Israel? Dice así el Lashon del Sefer de Rashot Arran. Entre una persona haga un masé más raro, más muzar de Kedushá, demuestra más Ahavat Hashem. Abraham Avinu no tenía obligación de hacer Akedat Yitzhak, porque le dijo a Hashem, Ki be Yitzhak yikareh lechazara, vas a tener hijos de Yitzhak, y si lo mataba ya no había. Y él le podía haber contestado a Boreolam, no lo tengo que hacer.
y no lo voy a hacer, y dice el Ran, lo hayane enash, no hubiera sido castigado, porque él ya tenía la promesa de Hashem, ki biyitzhak yikare lechazara. Pero cuando una persona tiene tanta javá por alguien, y la javá que tenía Abraham Avinu por Hashem Yitbaraj, me pediste eso, no hago heshbonot y lo voy a hacer. Dice, como es el masé más muzar, más exagerado, porque si fuera hayab no es exagerado, pero no era hayab de hacerlo, pero por Ahavat Hashem lo hizo. Ese es el zehut más grande que existe, entre más muzar sea el masé. Vivimos en un dor que la persona tiene que hacer muchos akedat yitzhak, muchos akedat yitzhak, de cosas que ulay afilu meikar adin no somos hayabim de hacerlas, pero hay que mandar un mensaje al mundo que esa shita es una shita pesulá, una shita de Hoshech. Muchos en el mundo van a decir que es el or, es la luz del mundo. Hay muchas cosas de los adelantos actuales que algunos opinan, esa es la luz del mundo, y los que no los utilizan viven en la oscuridad. Esa es la Ashkafá de Yaván, pero la Ashkafá de Am Yisrael es diferente. Lo que el Shulchan Aruch Kotev que es mutar, eso es or. Lo que dice que es azur es Hoshech, y afilo que todo el mundo ve que eso es or, es la shita de Yaván que separa la neshama del guf. Después de que tú haces el umaflil azot, que se juntas el guf y la neshama, y entiendes que eso es correcto, eso es or, eso es luz. Pero si cada cosa está separada, va a haber muchas cosas en la vida de nosotros que vamos a pensar que es or y es el Hoshech más grande. Afilo traducir la Torah al Yevanit en la época de Talmai Amelech era Hoshech, pero es la Torah, traducir la Torah. Hazal decidieron que traducir la Torah en esa ocasión es Hoshech, y por eso fue el simán del Shamay, que yardá Hoshech laolam gimal yamim. Pero es mitzvah. Hazal kabu que eso es averá, eso no es mitzvah. Mitzvah no decides tú ni decido yo. Hay libros que se llaman Shulchan Aruch, Teshuvot de los Jajamín grandes, y ellos deciden qué es mitzvah y qué no es mitzvah. Pero tienen que ser las dos cosas juntas. El error de la cultura de Yaván fue ese. Tenían las dos cosas, pero no hicieron un shulen de las dos juntas. Cada una por aparte es peligrosa. El Ben Adam fue creado, un maflil azot, para que las dos cosas juntas sirvan a Boreolá. Ese es el or que nos manda a nosotros Hanukkah. La persona tiene que tener mente sana para tener cuerpo sano. No como dijo Shakespeare al revés, que tengas cuerpo sano para tener mente sana. No se empieza por eso. El que empieza por eso, la persona termina mal. El Ramá en el Shulchan Aruch empieza en el primer Saif, Shiviti Hashem lenegdi tamid, que eso es la mitzvah de Yirah. Y acaba al final en el último Saif de Ora Hayim, Betov Lev Mishte Tamid, que es la mitzvah de Simha. Dice el Birkei Yosef, Shenet Temidim que Sidran, en ese orden. El orden es empezar con Yirah y acabar con Simha. El que nada más tiene puro Simha y no tiene Yirat Shamayim, esa Simha se convierte en Letzanut. Simha es después de Yirah. Tiene que ser en ese orden. Cuando tú estás malé de Yirat Shamayim, ahora la Simha y es la bodá más grande que existe. Porque la bodá más grande que hay de Abodat Hashem es Ibduet Hashem be Simha. Pero hay un pre que es Ibduet Hashem be Yirah. Por eso el Ramá empezó con Shiviti Hashem en el Gditamid y acabó con Tov Le Mishtetamid. Los que se pasan la vida de Tov Le Mishtetamid bli Yirat Shamayim es una vida Sheletzanut. Kad letzim en anroim penei Shechina. Se empieza con Yirah. La persona mitmalem Yirah y después la persona obed Hashem besimha. Tiene que ser ese seder, las dos cosas juntas. Eso es Hanukkah. Hanukkah es la guerra que después de 2100 años que pasó el milagro sigue existiendo. Porque ese Hoshech de la cultura de Yaván en la época actual es más Hoshech. Ahora es como el Hoshech de Mitzrayim, que toda la gente cree que esa es la luz y se ve mucha luz. Pero Jajamim dijeron, Behoshech al penetehom, eso es Galut Yaván. Galut Yaván es vivir Bahoshech. Y lo peor es que crees que eso es mitzvah y eso no es mitzvah.
Hay que leer los sefarim, escuchar los hajamim, saber cada cosa, lo que nosotros tiene que hacer. Esa es la kedushá de este hag. Por eso la luz se pone al pitjei abatim, en las puertas de las casas, porque la casa del Yehudí es lo más kadosh que existe, y por lo tanto ahí es donde se prende la vela de Hanukkah, para que nos alumbre a todos nosotros esa vela de Hanukkah durante toda la vida, y no vivamos nosotros en una luz que es falsa, una luz que no es verdadera, que sea la luz de Hanukkah. Anu madlikim ala nisim ala purkan, el ikar leair a nosotros mismos. El pirsumanes es para uno mismo, y especialmente actual. En la época actual, el Ramá posee que en el Shulchan Aruch, que donde se prende la vela de Hanukkah en la casa, ya no se prende al pitjei abatim en la calle, porque ahora necesitamos el pirsumanes para nosotros mismos. El pirsumanes es que cada uno de nosotros entienda que es Hanukkah para Israel. Nos salvamos del Galut Yaván. ¿Y dónde fue el Galut Yaván? ¿Dónde fue? En Eretz Israel. Gama y Galut si no somos exterrados. No solamente ir a la diáspora es Galut. Gam Eretz Israel puede haber Galut. El Galut que pasó en la época de la conquista de los griegos, la conquista helénica, en Eretz Israel fue un Galut. Es uno de los Arba Galuyot, Galut Yaván. Un Galut que a Israel comió maror. Un Galut que hicieron korbanot, la abodazara en el Bet Hamikdash, los Yevanim. Es un galut que se perdió la kedushá de Am Israel. Pero como vieron algunos hajamim, que supieron cuál era el camino correcto, el camino que Hazal acabó a nosotros convertimos el Hoshech de Yaván en la luz de la vela de Hanukkah, Anu Madlikim ala Nisim ala Purkan. Creo que muchas de las alumnas entendieron cuál es el mensaje que traté de mandar, que no se dejen llevar por ideologías que parecen que son luz y son Hoshech, el Hoshech de Yaván. Todas esas nuevas shitot que hay en el mundo, los nuevos adelantos, que uno tiene que medir, que no dé un paso en falso y se va a caer. Un paso en falso, uno se va a caer al abismo. Esos errores no se pueden cometer. Eso es Hanukkah, que la persona yitbonen lo que tiene que hacer. Hanukkah Sameach y Shabbat Shalom.